Gracias por sintonizar Hablemos de Derechos Laborales, un espacio de orientación y difusión de los derechos de las personas trabajadoras salvadoreñas realizado por la Procuraduría General de la República con el apoyo de Ormusa y Bruc Le Pont. Y bueno, son las 10:33. Les damos la bienvenida a la tercera emisión de nuestra sección Hablemos de Derechos Laborales, un espacio que es posible gracias a la Procuraduría General de la República, y en esta oportunidad conversaremos sobre el contrato de trabajo y obligaciones de las personas empleadoras. Ya está con nosotros para ello el licenciado Roberto Velasco, procurador adjunto en materia laboral de la Procuraduría General de la República, a quien le decimos bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Muchas gracias, Gaby. Estamos muy bien, optimistas, contentos y con toda la energía para empezar una semana de lo mejor posible. Es un gusto tenerlo nuevamente por acá para conversar temas de importancia para los trabajadores, para que conozcan sus derechos. Eso es importante. La página en Facebook de la Procuraduría General de la República está transmitiendo todas las semanas nuestro programa para que hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sus preguntas. Licenciado, en la semana anterior mencionábamos un poco sobre este tema, pero explíquenos, ¿qué es un contrato de trabajo? De acuerdo, sí, hablábamos un poco sobre esta temática. Decíamos que el contrato de trabajo es un acuerdo entre dos, una persona empleadora y una trabajadora, que acuerdan determinadas condiciones, determinadas obligaciones recíprocas y lo documentan, fundamentalmente documentan. Decíamos que ese contrato implica la existencia, además de estos dos elementos, del elemento salario, del elemento actividad a realizar y sobre todo el más importante, el que distingue de una relación civil, que es la subordinación o la dependencia. La persona que contrata a alguien o la empresa como tal tiene obligaciones frente a la contratación de una persona. ¿Cuáles son estas? Bueno, la ley establece una serie de obligaciones que como correlativos se vuelven derechos de la persona trabajadora. La principal obligación por parte del empleador es la de pagar el salario. Pero este salario además debe ser pagado en la cuantía, en la fecha y en el lugar que ha sido establecido. Es decir, no son factores que quedan a la discreción de una de las partes, sino que se encuentra esto pactado y determinado en el contrato. Hay obligación también de pagar a la persona trabajadora aquellos salarios que no devengan cuando no es una causa imputable a la persona del trabajador. Tiene también la persona empleadora la obligación de proporcionarle los materiales, las herramientas, los útiles necesarios y además proveerle un lugar para la salvaguarda de los mismos. Eso es muy importante. Hay una obligación también que es la de no discriminación. Esta responsabilidad dada a la persona empleadora implica que se debe abstener de maltratar de obra o de palabra, de ejecutar actos de acoso sexual, acoso laboral o cualquier otro tipo de violencia que contemplan leyes. Por ejemplo, la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, así como situaciones de discriminación sexista de otra ley que se llama Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer. Otra responsabilidad patronal de fondo es la de conceder licencias. La ley le dice licencias, en realidad estamos hablando de concederle permisos. Estos permisos están relacionados en un primer momento con obligaciones, con licencias para cumplir obligaciones de carácter público. Por ejemplo, una persona trabajadora necesita hacer diligencias en nuestra institución, la Procuraduría General de la República, para gestionar el pago, por ejemplo, de cuotas alimenticias para un niño o una niña. Y es obligación entonces del empleador conceder ese permiso y además debe cancelarlo, pagar las horas que se están utilizando para esos fines. Hay obligación también de concederle licencias o permisos para cumplir obligaciones familiares que racionalmente reclaman la presencia de la persona trabajadora. Asistir al sepelio, por ejemplo, de un ser querido muy cercano, de cónyuge, ascendientes o descendientes. También hay obligación de conceder una licencia por paternidad, que es de 3 días. Esta es una disposición, dijéramos, bastante reciente, pero de una relevancia también importante. También tiene la obligación de brindarle los permisos para que la mujer trabajadora pueda acudir a instancias estatales a denunciar cualquier tipo de violencia que haya sufrido.
y esta es también un permiso o una licencia que debe ser remunerada. Hay obligaciones adicionales del empleador, como por ejemplo el pagar los viáticos a la persona trabajadora. Es decir, si se va a desplazar de un lugar diferente al de su residencia con motivos de trabajo, debe pagarse los viáticos. Debe también el empleador cumplir con el reglamento interno de trabajo. Sabemos que en la empresa las disposiciones que rigen esa relación ya dentro de cada centro de trabajo se consignan en un reglamento interno. Es obligación, por lo tanto, no solo elaborarlo, sino además respetarlo. Es obligatorio además garantizar igualdad salarial entre hombres, mujeres y personas con discapacidad cuando desarrollan una misma actividad. Hay obligación también desde hace un par de meses también en cuanto al pago de las propinas. Ya hay una reforma que establece que debe procederse al pago de las propinas como una obligación importantísima de la persona empleadora. Y por supuesto, pues, existen obligaciones de pagar las prestaciones, las prerrogativas económicas. Tengamos presente que al ser un contrato y al existir dos partes, también la persona trabajadora tiene determinadas obligaciones que en su momento también vamos a revisarlas. Sí. Cuando hablamos de obligaciones, creo que a todos se nos viene la gran empresa a la mente. O sea, decimos aquellas empresas grandes, reconocidas a nivel nacional, a veces... bien establecidas. Exacto. Entonces, pero también sabemos que hoy en día está muy de moda el emprendimiento. Pequeños negocios que poco a poco van avanzando y van haciéndose crecer, pero la pregunta aquí es, ¿estos negocios o emprendimientos también están sujetos a estas mismas obligaciones? Exactamente, Gaby. Las responsabilidades del Código de Trabajo no distinguen en cuanto al capital de inversión de una empresa, sino más bien a la calidad de la relación de trabajo. Entonces, si es una trabajadora o un trabajador que está laborando para una persona emprendedora, pues las prestaciones y las responsabilidades patronales son exactamente las mismas. Claro, las cuantías podrán variar. Seguramente el salario, respetando el mínimo, el salario que pagará una empresa fuerte será diferente al que pagará una persona que empieza a constituirse. Entonces, en esa medida, toda vez que se están respetando los montos mínimos establecidos de ley, las responsabilidades son exactamente las mismas. ¿Qué ocurre si en este tipo de negocios pues no se están cumpliendo estos derechos a los cuales todos los trabajadores tenemos? Perfecto. Pues es derecho, así valga es, la redundancia. Claro. Bueno, en un primer momento hay una competencia administrativa. El Estado, desde la Constitución de la República, ha establecido que es el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Inspección de Trabajo, y hay inspectores e inspectoras, tienen la obligación de verificar dentro de los centros de trabajo el cumplimiento de las leyes laborales. Entonces, en un primer momento, la persona trabajadora puede plantear su reclamación en el Ministerio de Trabajo. Es muy usual que la persona trabajadora siente temor de poner estas solicitudes. Y es muy usual además que la persona trabajadora sí plantea todos sus reclamos o todas sus inconformidades cuando la relación se ve rota, se ve finalizada. Entonces ya el trabajador, sin un vínculo directo con la persona empleadora, acude a la Procuraduría General, acude al Ministerio ya no a pedir una inspección, sino a solicitar una audiencia conciliatoria para llegar a acuerdos en los montos indemnizatorios. Pero mientras su relación de trabajo está vigente, la Dirección General de Inspección juega un rol sumamente determinante en este tema. Muy bien, licenciado. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar vamos a hablar de algo que yo sé que todos estamos esperando, porque ya estamos llegando a las fechas en las que se nota ese reconocimiento a los trabajadores, un reconocimiento anual. Hablamos del aguinaldo, pero eso al regresar. En la Procuraduría General de la República estamos a la orden para asesorarte y brindarte nuestros servicios. Contamos con 17 procuradurías auxiliares en todo el país, una en cada cabecera departamental, además de sedes regionales en los municipios de Apopa, Soyapango y Metapán. Solicita nuestros servicios legales en temas de mercantil o civil. Soluciona a través del diálogo conflictos de tipo vecinal, familiar o comunitario. Además, resuelve situaciones concernientes a régimen de visitas de hijas e hijos, asentamientos tardíos de partidas de nacimiento o de función, cuota alimenticia y pérdida de autoridad parental, entre otras.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Procuraduría General de la República y en Twitter e Instagram nos encuentras como @pgr-sv. Estamos para apoyarte y recuerda que todos nuestros servicios son gratis. La defensa de tus derechos es nuestra razón de ser. 10 de la mañana con 43 minutos, 10 con 43, y ya lo mencionábamos previo pues a esa pequeña pausa de que ya es diciembre y todos estamos esperando que se llegue el 12 o al menos el 20, que es la fecha en la que las empresas deben entregar el aguinaldo. Hablemos acerca de este beneficio. Perfecto, sí, el aguinaldo la ley le llama, es una prima, vamos a decir, es una cantidad económica que la persona empleadora debe entregar a la persona trabajadora siempre al finalizar el año. Ya usted lo decía muy bien, Gaby, la ley establece que debe honrarse ese compromiso legal laboral entre el 12 y el 20 de diciembre de cada año. Este aguinaldo históricamente pues tiene varios antecedentes. Está pensado para que la persona trabajadora pueda atender, pues dijéramos con mediana solvencia, los gastos extraordinarios que acarrea Navidad y Año Nuevo. El aguinaldo no se puede o no se debe pagar, no está permitido pagarlo. Llega una canasta navideña, pues bienvenida, un regalo adicional, un reconocimiento, pero eso no puede ser considerado legalmente un aguinaldo. El aguinaldo es una prestación económica cuando la persona trabajadora tiene un año o más de estar a la orden del empleador. En ese caso hablamos de un aguinaldo completo. Si tiene menos de ese año, entonces se da un aguinaldo proporcional. El primer año de trabajo, la fecha clave para ganar el aguinaldo es llegar laborando al 11 de diciembre. Es decir, si yo entré a laborar a X centro de trabajo en el mes de octubre, el 2 de octubre, y llego al 11 de diciembre, voy a tener derecho a un aguinaldo, pero en este caso será proporcional. Si alguien renuncia antes del 30 de noviembre, por ejemplo, exactamente, y finaliza su contrato a esa fecha, ya no tiene derecho a aguinaldo. Tiene derecho al aguinaldo, hay disposiciones legales que lo establecen. No se tiene derecho a prestaciones diferentes, por ejemplo, las proporciones, por ejemplo, se tienen derecho, como es este caso, tanto de aguinaldo como de vacación. No se tiene derecho a una indemnización porque ahí no hay un despido, pero sí se tiene derecho a este tipo de prerrogativas. Hay cantidades mínimas que se tienen que pagar, ¿verdad? Llegado el aguinaldo. Esto tiene que ver con la antigüedad de la persona trabajadora. Si una persona lleva laborando en la empresa entre 1 año y menos de 3 años de servicio, debe recibir el equivalente a 15 días de salario en concepto de aguinaldo. Si tiene 3 años o más y menos de 10 años de servicio, el equivalente a 19 días de salario. Y cuando tiene laborando 10 años o más, entonces recibirá en concepto de aguinaldo el equivalente a 21 días de salario. Hay reglas para calcularlo, ya sea que se esté contratado por unidad de tiempo, quincena, mes, semana, etcétera, o se esté por cualquier otra forma de estipulación de salario, comisiones, ajuste, precio alzado, por obra, etcétera. Hay reglas en ese sentido también. Ya decíamos el lapso para pagarlo entre el 12 y el 20 de diciembre, y hay una reforma también muy importante de hace un par de años para acá, y es que ningún trabajador o trabajadora perderá el derecho al aguinaldo por razones disciplinarias. Es decir, anteriormente una sanción disciplinaria implicaba la penalización laboral de perder el derecho al aguinaldo o inasistencias que no pudiese justificar. Mediante esta reforma eso ya no puede suceder. Es decir, el aguinaldo no se amarra a tiempo efectivo de servicio, como si es la vacación, que usted debe laborar 1 año y dentro de ese año al menos 200 días. Esa regla para el aguinaldo no está operando, por lo tanto vamos a tenerla siempre presente. Licenciado, me llama mucho la atención esto que está mencionando porque recuerdo que hasta hace algunos años también, ya para esta fecha, iniciaba la discusión en la Asamblea Legislativa con respecto al descuento de la renta en el aguinaldo. Entiendo que a partir del año pasado ya es permanente que quienes cobren un aguinaldo no mayor a 2 salarios mínimos no se les podrá descontar renta. En el Código de Trabajo esa reforma no existe, por eso es que cada año nos encontramos con una
una reforma, dijéramos, en donde la Asamblea establece una reforma transitoria, que en cada aguinaldo que no exceda los 2 salarios mínimos no aplicará el impuesto sobre la renta. Entonces, pues siempre se está a la espera de esa reforma para efectos de tener claridad en ese descuento que se ha aplicado, pero que vía reforma se deja sin efecto. Sí. ¿Qué pasa si una empresa incumple con la obligación del aguinaldo? ¿Qué debe hacer el trabajador o trabajadora? Sí, excelente. Volvemos siempre en un primer momento, como su relación de trabajo está activa, pues acude a la Dirección General de Inspección. De hecho, sabemos que la entidad que menciono tiene un programa de verificación del pago del aguinaldo. Si la persona trabajadora desea reclamar esa prerrogativa en sede judicial, entonces puede perfectamente acudir a la Procuraduría General de la República y en nuestra unidad de defensa de los derechos del trabajador tramitarle la reclamación judicial sin ningún problema. ¿Y cuál es la función de la Procuraduría General de la República frente a los incumplimientos de las empresas o empleadores, licenciado? Bueno, en principio, por ley, brindamos la asesoría legal correspondiente a las personas trabajadoras, pero además brindamos representación judicial o administrativa. Ya cuando es necesario acudir ante los juzgados de lo laboral, pues ahí asignamos un abogado o una abogada de la institución que le tramita el caso a la persona trabajadora. Bien, licenciado, yo sé que el tema se pone, bueno, hay muchas preguntas que quedan todavía claro, ahí en el tintero, pero el tiempo se nos ha terminado, ya finalizamos nuestro programa y le invitamos a usted que nos sintoniza a escucharnos la próxima semana, en donde tendremos como invitada a la Procuradora General de la República, Miriam Geraldine Aldana. Ella estará con nosotros acá en Cabina de Sonora para poder conversar un poco más acerca de nuestros derechos laborales. Licenciado, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por su tiempo, por venirnos a explicar estos temas de relevancia. Igualmente, Gaby, siempre es un gusto poder llegar a la población laboral salvadoreña y seguiremos desarrollando otros programas en los días venideros. Muy bien, son las 10:50. Hasta acá llegamos con su programa Hablemos de Derechos Laborales. Gracias por sintonizar Hablemos de Derechos Laborales, un espacio de orientación y difusión de los derechos de las personas trabajadoras salvadoreñas, un esfuerzo realizado por la Procuraduría General de la República con el apoyo de Ormusa y Bruc Le Pont. Te esperamos la próxima semana.